Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. ¿Alguna vez te imaginaste poder controlar electrónicamente la intensidad de una lámpara LED o la velocidad de giro de un motor DC en 4 etapas? En este video aprenderás electrónica a otro nivel y con un alto contenido teórico y práctico. Así que si deseas conocer un poco más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, y aquí apagamos. empecemos. Pues bien, ahora sí estamos listos para empezar a analizar este interesante circuito LED de encendido electrónico en 4 etapas haciendo uso del CD4017. La verdad que es un circuito simple, sencillo, con componentes de electrónica básica y muy fácil de conseguir los componentes y hacer este interesante proyecto. Y hemos hablado ampliamente del circuito integrado CD4017B. Se trata básicamente de un contador Johnson y lo importante de este circuito es que lo podemos dimensionar a la cantidad de etapas que quisiéramos. Sabemos que este circuito integrado puede manejar hasta 10 salidas, como vamos a ver, y yo puedo, por ejemplo, en este circuito manejar 4 etapas de encendido, es decir, yo puedo con cada pulso del interruptor, yo puedo hacer que la lámpara se vaya encendiendo paulatinamente con un brillo más intenso o incluso apagado con 4 pulsaciones del botón pulsador. Pero sin embargo yo también podría hacerlo de 3 etapas, utilizando solamente 3 salidas, de 2 etapas o incluso más. Eso es lo que les voy a explicar luego en este circuito. Ok, entonces vamos a empezar rápidamente con la identificación de los componentes y del análisis técnico. La fuente de alimentación es una fuente de 12 voltios DC, positivo arriba, negativo abajo, GND, un condensador C2 de 470 microfarads, 25 voltios, la estrella del CD4017B, que no es otra cosa más que un contador Johnson, de ahí vamos a hablar rápidamente, aunque ya hemos visto este dispositivo en varios proyectos, igual se los voy a explicar el día de hoy. 4 diodos 1N4148 de propósito general, son diodos muy pequeños, muy baratos, simples. 4 resistencias, todas las resistencias son de 1/4 de watts. Las resistencias son de diversos valores, de 1K, de 3.3K, de 4.7K y de 6.8K. Si se dan cuenta, las resistencias van subiendo en valor. Un transistor TIP 41C de mediana potencia para el control de la carga. En este caso la carga es una lámpara de 12 voltios y una resistencia de 10K en paralelo a la salida con la lámpara. También tenemos una resistencia R1 de 100 ohmios y un condensador C1 de 22 microfarads, 25 voltios. Si manejamos 12 voltios, los condensadores tienen que ser voltaje superior, de preferencia de 16 hacia arriba, en este caso 25 voltios, y también un botón pulsador para el encendido y el apagado de la lámpara. Ok, vamos a empezar rápidamente con análisis técnico. Cuando yo enciendo la fuente de alimentación, tenemos un condensador en paralelo. Este condensador en paralelo es un condensador de filtro para evitar los falsos disparos que puedan ocasionar el ruido externo y el ruido eléctrico a la hora de encender la fuente de alimentación. Este condensador es un condensador de filtro en paralelo con la fuente de alimentación. Este circuito integrado es un circuito integrado, un contador Johnson. Este circuito integrado tiene 16 pines, de los cuales el BDD es el pin 16 y el BSS, que es tierra, el pin 8. Y acá hay algo importante tener en cuenta, es que tenemos una señal de clock. Y esta señal de clock se activa en alto. Es decir, cuando esta señal de clock pasa de 0 a 1 y luego cae, las salidas se van encendiendo. Este dispositivo, como les he dicho, tiene 10 salidas contadas en la parte de adentro. Los pines de salida 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Del 0 a 9, 10 salidas. Los números que están en la parte externa al recuadro obviamente vienen a ser los pines físicos, ¿no? Entonces, cuando la señal de clock pasa de 0 a 1 y cae, los pines comienzan a conmutar y a encenderse. Cuando yo aplico la fuente de alimentación, este condensador se carga y permite que el ruido externo no afecte internamente a la lógica de este circuito integrado. Y no solamente ello, cuando yo enciendo la fuente de alimentación, la salida 0 va a 1 lógico y el resto de salidas se mantienen apagadas en 0 lógico. Ok, ese es el primer estadio. Cuando yo aplico un pulso en el clock de 0 a 1 y ese pulso cae, automáticamente la salida 0, que está en 1 lógico, se apaga y ahora se enciende la salida 1. Y el resto de salidas se mantienen apagadas en 0.
Y así, con cada pulso de la señal de clock de 0 a 1 y luego a 0, las salidas se comienzan a encender de manera secuencial. Es decir, ahora se apaga el pin de salida 1 y se enciende el pin de salida 2, ¿no? Mientras que el resto de salidas se mantienen apagadas. Y así, ¿cómo aplico el pulso? A través de este circuito que está formado por un botón pulsador, un condensador y una resistencia. Este condensador y esta resistencia constituyen un circuito eliminador de rebote, es decir, un circuito anti-rebote. ¿Y cómo funciona? Muy simple. Cuando yo aplico la alimentación, el condensador se va a cargar a través de esta resistencia muy rápido. Esta resistencia es 100 ohmios, un cuarto igual. Y cuando el condensador se carga, todo el voltaje de la alimentación va a caer entre el pin de arriba, que es positivo, y el pin de abajo, negativo. Por lo tanto, este pin está conectado prácticamente a tierra. Este pin es 0 voltios. Al tener 0 voltios acá, estos 0 voltios van a aplicarse a la señal de clock. ¿Ok? Si yo quiero hacer que las salidas conmuten, si yo presiono este botón pulsador, lo que estoy haciendo es descargar el condensador y aplicar ahora este punto. Si yo presiono este botón pulsador, este punto se convierte en uno lógico. ¿Por qué? Porque se va en paralelo a los pines del condensador y el condensador se descarga. ¿Y qué va a suceder? Este punto va a ir a uno lógico en ese instante de tiempo que yo lo mantengo presionado. Cuando yo suelto el botón pulsador, automáticamente el condensador se vuelve a cargar por la resistencia de 5 ohmios muy rápido, y ahora este punto ya no es 1 sino 0. Es decir, lo que estoy haciendo es aplicando un pulso de 0 a 1 y luego a 0. ¿Ok? Cada vez que yo presiono este botón pulsador. Y ahora, ¿cómo funciona la lógica de las salidas? He dicho que cuando yo prendo la salida 0 va a 1 lógico y el resto en 0. Es decir, esta salida está en 0, el pin 2 de la salida 0 está en 0, la salida 3 está en 0 y finalmente la salida 4 está en 0. Por lo tanto, si acá todos están aplicados en 0, el transistor está en corte y por lo tanto la lámpara no se va a encender. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con el siguiente pulso? El primer pulso que yo aplico. Cuando yo aplico el pulso y suelto el botón pulsador, lo que estoy haciendo es aplicando un pulso de 0 a 1 y luego a 0 en el clock, y lo que va a pasar es que esta salida 0 se apaga y ahora se prende la salida 1. Esta salida 1 se prende, va por el diodo de 1, llega a la base del transistor, pero con una alta resistencia. Se fijan, con una alta resistencia. Esta resistencia hace que circule poca corriente por la base, y al haber una poca corriente en la base, la corriente de colector va a ser menor. Recuerden que al estar en saturación, la corriente de colector es beta veces IB. Entonces depende de la corriente de base. Si la corriente de base es limitada por una resistencia mayor, va a haber menos corriente de base por acá y el transistor va a conducir menos y la lámpara se va a encender en un estadio bajo. PCBGoGo, la empresa líder en el mercado, fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado: tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vas a PCB Instant Quote, luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida, y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Pueden cambiar el color, vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito, y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGogo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGogo. Si yo vuelvo a presionar el botón pulsador, ahora la salida 1 se apaga y se prende la salida 2. Y así, ahora esta resistencia de base es de menor valor que la resistencia R2,
y por lo tanto va a circular una mayor cantidad de corriente a la base y el transistor va a conducir un poco más y la lámpara se va a encender. De igual manera, si yo vuelvo a aplicar otro pulso, la salida 3 se va a activar. Esta resistencia R4 es de menor valor que las dos anteriores y por lo tanto el transistor va a conducir un poco más y la lámpara se va a encender a una cantidad de luminosidad mayor. Y finalmente, cuando yo vuelvo a presionar el botón pulsador, ahora la salida 4 se enciende, una resistencia de 1K muy por debajo del resto de resistencias y por lo tanto el transistor va a conducir en su máxima expresión, haciendo que la lámpara encienda mucho más. ¿Y qué va a suceder en el quinto pulso? Cuando yo presiono el botón pulsador por quinta vez, aplico el quinto pulso, ¿qué va a suceder? Ahora se va a encender la salida, el resto de salidas se apaga y no solamente ello, esta salida lo que hace es que está conectada al reset y todos los pines van a cero excepto el 1, haciendo que todas las salidas se apaguen y el transistor entre en corte y la lámpara se apague. Así de simple y así de fácil. Ahora ustedes se preguntarán por qué existe la presencia de estos 4 diodos. Los diodos permiten de que cada vez que se active una salida, esa corriente de base que llega al transistor no retorne a los pines que son salidas. Por ejemplo, si yo tengo la salida 1 activada, yo voy a tener una corriente de base por acá hacia la base del transistor. Si yo no tengo estos diodos, esta corriente de base podría retornar por cualquiera de las salidas y quemarlas, ¿no? Recuerda que estos son pines de salidas y si yo le aplico una corriente a una salida, obviamente voy a destruir el circuito integrado. Para evitar que se destruya, se le ha puesto 4 diodos en serie con la resistencia de base de cada una de las salidas hacia el transistor TIP 41C. Ok, esa es la función de cada uno de estos diodos. ¿Y qué función cumple esta resistencia? Esto ya lo hemos visto, al ser una lámpara LED, para poder dimear, hacer el efecto dimeable de la lámpara, se le pone esta resistencia de 10K para que la lámpara se pueda activar. Este es un truco que se los he explicado mucho hace un tiempo atrás aquí en mi canal de YouTube. Si yo no pongo esta resistencia, la lámpara incluso se puede quedar encendida a la hora que yo aplico la fuente de alimentación, ¿no? Incluso puede hacer de que la lámpara no se active con cada pulsación. Es importante esta resistencia en paralelo a la carga, en este caso la lámpara de 12 voltios. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué sucede si yo quiero tener 5 etapas? Si ya no que se active en 4 sino en 5, tendría que activar esta salida, la salida del pin 5, conectar otro diodo, otra resistencia, por ejemplo de 8K o de 10K aquí, en paralelo acá en este punto a la base, y ahora cuando vaya al sexto pulso se active la salida 6, este pin 6 lo voy a conectar a reset. Es decir, el pin 5 pongo un diodo, una resistencia aquí a la base y el pin de la salida 5 y el pin de la salida 6 lo conecto al reset para que resetee después en el sexto pulso. Como ven, es un circuito sencillo y fácil, y después de haber visto ahora este diagrama esquemático de este circuito LED de encendido electrónico de 4 etapas con el circuito integrado CD4017, ahora sí vayamos a la tarjeta de PCBGO y su implementación. Para este proyecto yo mismo diseñé las tarjetas PCBs, obviamente aquí en PCBGO, y después de exactamente 5 días útiles directamente desde China hacia Lima, Perú, me llegó la caja conteniendo las 5 tarjetas que les estoy mostrando en este video. Ahí lo van a observar la calidad que solamente PCBGO puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Mucho va a depender no solamente del lugar donde lo fabricas, sino también de cómo lo realices el diseño electrónico. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGO para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCBs aquí en PCBGO. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad es que quedó bastante bien. Miren la calidad de las tarjetas PCBs que ustedes pueden lograr para sus proyectos si mandan a fabricarlas aquí en PCBGO. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGO para mis proyectos de electrónica. Ahí pueden observar la entrada de alimentación, el CD4017, el transistor TIP 41C, la salida para la carga, la resistencia en paralelo a la carga, los 4 diodos 1N41 y 48, las 4 resistencias, los 2 condensadores y el botón pulsador.
una alta calidad para tus trabajos de electrónica que solamente PCBGoGo puede llegar a realizar para tus proyectos. Pues bien, ahora sí vayamos a la parte práctica en donde vamos a demostrar todo lo que hemos aprendido en la parte teórica. Bien, ahora sí estamos listos para la prueba final. He conectado la alimentación a los 12 voltios, la carga, 2 lámparas LED de color verde en paralelo y estamos listos para empezar. Cuando presione por primera vez, la luz va a ser menos intensa y a la medida que voy presionando, la luz va a comenzar a aumentar de una suerte o especie de dimmer. Cuando llegue al cuarto pulso y aplique el quinto, automáticamente la luz se debe apagar. Veamos. 1, luz un poco tenue. 2, la luz un poco más alta. 3, más alta. 4, mucho más. Y cuando le doy el quinto pulso, reseteo y mando a 0. La apago. A ver, voy a hacer la prueba apagando la luz de aquí del ambiente. 1, 2, ligeramente más fuerte. 3, más fuerte. 4, y en el quinto lo apago. Ahí están viendo. No hay rebote, no hay nada por el circuito antirrebote que le hemos puesto. Así de simple, así de fácil. Es más, esta luz que estoy encendiendo es de 3 estados también, ahí están viendo, que lo tengo aquí para mi ambiente de los proyectos. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, apago. Perfecto. Y si quieres controlar la velocidad de un motor de DC, también lo podemos hacer. Mínima. Un poco más. Tercera. Cuarta. Y aquí apagamos. Perfecto. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de like a este video. Recuerda, darle like en mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que no sea la audiencia como este humilde servidor podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBGoGo. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente yo, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.